Bueno, antes de comenzar el mensaje, ustedes pueden ir buscando Hechos 4, Hechos capítulo 4, pero yo quisiera que ustedes conozcan a unas familias que nos están visitando últimamente. Yo quisiera, David, por favor, con tu familia, ¿se te puede parar un momentito para que todo el mundo? David Moreta, su esposa Virginia y su hijo Eleazar. Ellos han estado visitándonos desde hace un par de meses para acá, para que ustedes, por favor, se acerquen, le saluden, le conozcan, le abracen. Pues gracias, se pueden sentar. También tenemos de regreso a nosotros, tenemos a Ignacio y Marisol. Ignacio y Marisol, pónganse de pie para que les vean, no se avergüencen. Ignacio y Marisol, oren por ellos, que así como ustedes ven jovencitos, tienen 4 hijos. Un par de mellizos que la gente siempre se asusta con los mellizos. Qué bueno que están por aquí de nuevo. Bendiciones, Ignacio y Marisol. Entonces también tenemos a Mineris. Mineris, con tu familia. Sí, ya tienen mucho tiempo Mineris visitándolos, pero a veces Mineris, párense, a veces ellos se quedan así como que, y ahí está Mineris, está Hanna, está Lana y la otra chiquita no sé. Pero qué bueno que están aquí de nuevo también. Dios les bendiga. De nuevo, acérquense y extiendan el brazo de amor cristiano. Gracias, se pueden sentar. Estén orando por ellos. Hechos capítulo 4, ahora sí. Hechos capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 29. Nosotros, el Señor permite, estaremos repasando el capítulo, pero vamos a leer a partir del versículo 29. Padre, ahora que tenemos tu palabra en nuestras manos delante de ti, nuestros corazones están dispuestos a recibir de ti lo que tú nos has preparado. Cámbianos, Señor, quebrántanos, transfórmanos, exalta a Cristo. Espíritu de Dios, gobierna tú, desciende con tu unción, Señor, para transformarnos a todos, para que seamos más como el Señor Jesús es. Provoca que nuestra iglesia, Padre, sea una iglesia que siga creciendo a la imagen del Señor y siga siendo instrumento tuyo para gloria de su nombre. Gracias, oh Dios, porque tú nos has entregado tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella y a deponer cualquier actitud que esté incorrecta para que seas tú que nos hables y nosotros la recibamos como palabra tuya para ser transformados en Cristo Jesús, Padre. Amén. Versículo 29 es parte de una oración al Señor y dice así, terminando la oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, hemos estado compartiendo con ustedes un grupo de mensajes con el título Marcas de una iglesia gloriosa. El primer mensaje fue el carácter de una iglesia vigorosa, una iglesia vigorosa. El carácter de una iglesia vigorosa es una iglesia que florece en la crisis. Cuando hay crisis, como quiera, es una iglesia que está viva, que florece a través de la crisis. Es una iglesia que nadie puede detener su predicación. Es una iglesia que está predicando la palabra, evangelizando, y es imposible detenerla. Es una iglesia que su testimonio se extiende de manera involuntaria, y compartimos que el testimonio realmente siempre debe ser involuntario. Lo que debemos es concentrarnos en vivir para Cristo. Y es una iglesia firme en la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar siempre, hermanos, esperando al Señor Jesucristo. El segundo mensaje fue el corazón de una iglesia vigorosa. Una iglesia vigorosa es una iglesia que adora vigorosamente. Y compartimos con ustedes, hermanos, que yo quisiera que nuestra iglesia fuera una iglesia más alegre. Una iglesia gozosa, sí, pero alegre también. La alegría se contagia, hermanos. Y que no seamos una iglesia que estemos demasiado preocupados por la formalidad. Y enfatizamos, y después el pastor Yadín en la noche también nos recordó que debe ser así, aunque en orden. Pero nuestra adoración debe ser alegre, debe ser gozosa y alegre. Debe ser una adoración que se note que nosotros estamos disfrutando, deleitándonos en el Señor. Y algunos lo van a hacer de una manera silenciosa. Hay momentos que estamos cantando al Señor y yo sencillamente estoy abrumado por la presencia del Señor y no puedo cantar audiblemente, sino que canto en silencio en mi corazón mientras converso con Él. Otras veces nosotros podemos adorar al Señor de manera contentos, que alegría que se exprese, pero que adoremos vigorosamente. Es una iglesia llena del Espíritu Santo, y vimos que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que el Espíritu Santo tiene control de ella y manifiesta, se evidencia el fruto de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, y es una iglesia unida. Vimos que el Señor después con el pastor Mayen habló de la unidad en la iglesia también. Entonces, hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes la obra de una iglesia vigorosa. La obra de una iglesia vigorosa. En Hechos capítulo 4, vamos al principio del capítulo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, Pentecostés vino. Ustedes saben que el Señor Jesucristo resucitó, estuvo con los discípulos, después ascendió. Ascendió, pero prometiendo que el Espíritu Santo vendría, y les dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo vino, tenemos ese relato en Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y ahí se desata todo un tiempo de compartir, de evangelismo
por medio de estos discípulos en diferentes idiomas por causa de todos los que estaban visitando Jerusalén en esos días para la celebración de la Pascua. Y así pues, dice la Escritura que 3,000 hombres se convirtieron sin contar mujeres y niños. Al día siguiente siguen los discípulos predicando la palabra y eventualmente leemos que en capítulo 3 que Pedro y Juan quieren ir al templo a orar y ahí hay un cojo, el cojo le pide que les sane y él dice, mira, no, que le dé limosna. Pedro dice, yo no tengo dinero ni plata, pero lo que yo tengo, yo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre dio un brinco y salió para el templo a adorar al Señor. Y por causa de eso, las autoridades religiosas del momento vinieron a confrontar a Pedro y a Juan. Y lo estaban confrontando y le prohibieron que hablara, pero ellos siguieron hablando. Entonces encontramos el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos ellos, ¿verdad?, de que enseñasen Pedro y Juan al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, cuando una iglesia decide, está determinada a servir a Dios, a hacer la obra de Dios, lo primero que nosotros debemos entender es que va a haber resistencia. Entonces, en primer lugar, espera resistencia. Nosotros como iglesia, si realmente nosotros nos decidimos servir al Señor y hacer la obra de Dios, espera resistencia. Aún de parte de aquellos que se supone que deben apoyarte. Como en este caso, ¿quiénes eran los que estaban obstaculizando? Eran los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, los religiosos, los líderes religiosos. ¿No se supone que ellos serían los primeros en decir, hey, Pedro y Juan, qué bueno, gloria a Dios, Dios los está usando, cuenta con nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Pero no, ellos resistieron. Ellos consideran el evangelio como competencia. Amados hermanos, hoy día está pasando exactamente lo mismo. Nosotros no solamente recibimos resistencia de los de afuera, sino que muchos que se supone que deben apoyarnos nos resisten. Y cuando estoy hablando de esto es de incluso religiones de diferente índole, evangélicos, llamados evangélicos, que se oponen a la obra de Dios por envidia, porque consideran que nosotros somos una competencia. Ellos estaban, versículo 2, resentidos. Aquí nosotros vemos, resentidos estaban ellos. Ellos no querían perder sus prosélitos. ¿Por qué estaban arrepentidos? Porque Juan y Pedro estaban hablando al pueblo. Esos eran sus seguidores. ¿Por qué ustedes me están quitando prosélitos? Estaban resentidos. No querían que Pedro y Juan hablaran al pueblo. Los líderes de las religiones se sienten amenazados por la verdad del evangelio, en vez de abrazarla y proclamarla. Fíjense que ellos odian el nombre del Señor. Versículo 2, resentidos de que hablasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre muertos. Ellos odiaban y odian el nombre del Señor. Hermanos, hoy en día no es diferente. Amados hermanos, escuchen bien. Tú puedes pertenecer a cualquier religión. Tú puedes incluso decir que tú eres de la fe cristiana. Pero una vez tú comienzas a proclamar el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesucristo, vas a tener resistencia.
por todos los lados. Y eso va a seguir creciendo cada vez más, aún en República Dominicana. No cerremos los ojos, como dicen algunos, no pongamos la cabeza como el avestruz dentro de la tierra, que por cierto no lo hace, pero bueno, eso dice la gente. No tapemos los ojos, porque hermanos, lo que está sucediendo en todo el mundo, están tratando de meterlo aquí. Todos ustedes han recibido probablemente un mensajito de WhatsApp diciendo que hoy se va a aprobar no sé qué cosa. Bueno, ese mensaje es falso. No lo sigan proclamando. Es falso. También ese mensaje habla de una película de Jesucristo gay, que no sé cuánto. Eso es falso. No lo sigan propagando. Sí hubo una obra de teatro en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero ese es un mensaje falso que tiene por lo menos algunos 40 años que se está difundiendo, ¿ok? O sea que imagínense. Y lo de que en el Congreso se va a ver una ley que van a decir esto, no. Muchas de las cosas que dicen ahí son falsas, pero hay otras que sí son ciertas. Ese proyecto de ley es sumamente peligroso para las iglesias cristianas. Hermanos, eso va a venir, pero nosotros amamos el nombre del Señor y seguiremos proclamando el nombre del Señor. Esta gente prefiere un pueblo que está esclavizado en el pecado a que tengan salvación y sean libertados en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos no quieren perder sus prosélitos, ellos quieren defender su forma de vida y ellos prefieren que el pueblo se siga perdiendo, esclavizado en el pecado. Hermanos, ninguna religión al día de hoy tiene dificultades, excepto aquellos que aman y proclaman específicamente el nombre de Jesús. ¿Estás tú dispuesto a recibir este tipo de confrontación y rechazo? ¿Estás tú dispuesto a recibir hasta persecución? Ellos no te odian a ti directamente, solo te odian porque tú amas el nombre del Señor Jesucristo. Lo que está pasando hoy surge del mismo corazón del hombre. Siempre ha sido así. El corazón del hombre no cambia. Cambian las culturas, cambia la tecnología, cambia la forma de vivir, pero el corazón no cambia. En el Antiguo Testamento mataron a los profetas que hablaban en el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento mataron y persiguieron todos aquellos que defendían y proclamaban el nombre del Señor. Y hoy día, amados hermanos, no crean ustedes que es diferente. Nosotros seguiremos creyendo, amando y proclamando el nombre del Señor y daremos nuestras vidas por ello. Realmente se va a definir en algún momento en República Dominicana cuáles son los verdaderos creyentes. No existe una iglesia vigorosa excepto se sostenga esta en el nombre del Señor Jesucristo. Estos individuos estaban resentidos porque Pedro y Juan estaban hablando el nombre, proclamando el nombre de Jesucristo y la resurrección en él. Ellos no quieren que la gente tenga esperanza. No quieren que Pedro y Juan hablen de la resurrección de Cristo, específicamente la resurrección de Cristo. Amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra esperanza. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo completo colapsa. Pero Cristo vive y le estamos esperando. Amén. Este mundo, llamado mundo postmoderno, de hecho, amados hermanos, es un mundo que está camino a ser postcristiano. La era cristiana, como nosotros la conocíamos hasta este momento, va a terminar pronto. Todo este mundo ridiculiza todo lo que es sobrenatural. Pero ¿saben qué? Ellos pueden ridiculizarlo. Pero al final del día, Cristo está vivo.
Cristo ha resucitado. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el soberano, Él es a quien adoramos, Él es a quien nosotros, por esta razón es que nosotros nos reunimos como iglesia, para exaltarlo a Él, para que nuestras vidas se mantengan enfocadas en Él. Gloria al Señor. Ellos te enfrentarán, hermanos, con todos los recursos que tengan a su disposición. Fíjense lo que hicieron con ellos. Los metieron en la cárcel, sin juicio, sin evaluar, por envidia, porque estaban resentidos, tenían el poder y lo ejecutaron, los metieron en la cárcel. Nada los detendrá humanamente hablando. Para ellos los cristianos no tienen derechos. Hermanos, esto es verdad, y ese proyecto de ley que sí está cruzando y otros más por el Congreso, sí, manifiestamente, abiertamente, son proyectos que van en contra del cristianismo. Hermanos, en Cristo Jesús, para ellos no tenemos derechos. Y los derechos que pudiéramos tener a través de los recursos que ellos tienen, ellos tratan de invalidarlos por completo. Harán lo indecible por hacerlo. Y lo que era hasta el día de hoy, ustedes han escuchado que muchas veces yo he dicho desde este púlpito que el cristianismo está de moda. Pues déjenme decirles, a partir de los próximos meses, el cristianismo va a dejar de estar de moda en República Dominicana. Porque todos esos que en los programas de televisión están abiertamente, di que yo soy cristiano y que yo soy cristiano y que todo el mundo es cristiano, cuando comiencen a caer todas esas leyes, los que no son verdaderamente cristianos, les van a dar la espalda al cristianismo. Nosotros vamos a hacer, o van a abrazar, seguirán diciendo somos cristianos, pero es que Cristo es amor y hay que amar a todo el mundo, y comienzan a tergiversar, supuestamente a proclamar un supuesto evangelio que todos nosotros sabemos que no es verdadero. Entonces, hermanos, una iglesia que quiere servir al Señor, que quiere vigorosamente servir al Señor, debe esperar resistencia. Ellos te enfrentarán. Pero hermanos, ten esperanza. Ten esperanza porque Dios está trabajando. Fíjate en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó con ellos? Creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Hermanos, algunos sí van a oír, algunos sí van a creer. En todas las épocas, amados hermanos, en todas las épocas, el Señor Jesucristo tiene un pueblo listo para creer. Necesitamos, por lo tanto, ir y proclamar. Romanos 10 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán ellos? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O quizás oyeron mentiras sobre el Señor Jesús. Necesitamos llevarles la verdad. ¿Y cómo oirán esa verdad sin haber quien les predique? ¿Y cómo le predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, Dios está obrando. Es verdad que vamos a recibir resistencia, pero ten esperanza porque Dios está trabajando. Hermanos, y Dios hará mucho más de lo que nosotros esperamos. ¿Cuánto dice aquí? Y el número de los que creyeron, ¿cuánto fueron? 5,000. ¿Y cómo 5,000 personas en un solo día se entregan al Señor?
Esto es algo que nosotros no podemos entender, pero vamos a hablar de eso. Dios va a actuar a su manera, no a nuestra manera. Dios actuará a su manera. 5,000 personas salvas en ese día. Nuestro Dios, amados hermanos, siempre nos sorprende. Dios siempre debe asombrarnos. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Su tiempo no es nuestro tiempo. Pero recordemos que Dios no descansa. Recordemos, señores, que Él nunca está de vacaciones. Siempre está trabajando en el plan eterno que Él ha trazado. Y este plan eterno te incluye a ti y a mí para salvación propia y para la salvación de los demás. Dios siempre está trabajando en su plan eterno. Por lo tanto, la obra de una iglesia gloriosa, vamos a ser determinados en servir al Señor, en hacer la obra del Señor, vamos a recibir resistencia. En segundo lugar, cuando hagamos esta obra, vamos a hacer la obra de Dios con osadía. Osadía significa intrepidez, significa con valor, significa con fuerza, significa sin temor, con osadía. Versículo 5 en adelante dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, para hacer la obra de Dios necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Fíjense que en el versículo 8, habla ahí de Pedro lleno del Espíritu Santo. Pero en el versículo 31 dice que después que oraron, el lugar que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, no solamente los predicadores deben ser llenos del Espíritu Santo, toda la congregación debe ser llena del Espíritu Santo. En la mayoría de los casos, la llenura del Espíritu Santo está relacionada con la proclamación del mensaje de Dios, con la proclamación de su palabra. Fíjense que en el versículo 31, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios. Pedro en el versículo 8 fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablar la palabra de Dios. En la mayoría de los demás casos vemos lo mismo. Entonces, hermanos, seamos llenos del Espíritu de Dios. Seamos todos llenos para ser eficaces en la proclamación de su nombre. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlados por el Espíritu Santo. Que Él tome control de todo lo que somos, todo lo que hacemos. Haz la obra de Dios con osadía, sé lleno del Espíritu Santo. Comparte el Evangelio resueltamente. Comparte el Evangelio resueltamente. Yo quisiera hacer un paréntesis de Hechos capítulo 4 aquí y que vayamos un momentito a Tesalonicenses. Ustedes saben que yo he estado
en estos mensajes refiriéndome mucho a los tesalonicenses, porque realmente los tesalonicenses son un ejemplo de una iglesia vigorosa. Cuando tú estudias los tesalonicenses, tú ves eso, un ejemplo de una iglesia vigorosa. ¿Y qué dice el versículo 6? Capítulo 1, a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 17, ustedes ven cuando Pablo llegó a Tesalónica y comenzó a fundar esta iglesia. Y fue en medio de tribulación. Y aquí Pablo les está recordando, ustedes recibieron gran resistencia, ustedes fueron atribulados, ustedes fueron perseguidos. Pero cuando tú vas a predicar, a proclamar la palabra de Dios de manera resuelta, lo primero es que esa palabra que tú vas a proclamar, tú tienes que haberla recibido con convicción. Estimados, nadie está dispuesto a sufrir por el Señor Jesucristo a no ser que su palabra sea parte de su convicción. Dice que en gran tribulación ellos recibieron la palabra, pero la recibieron, la abrazaron y después comenzaron a proclamarla. Versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros, en Tesalonicenses estamos, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Hermanos, Dios les dio valor y ellos comenzaron a predicar. La palabra comenzó, la palabra tomó control de sus vidas, de sus acciones, de sus mentes, de sus corazones, y de manera sencilla, de manera involuntaria, por así decir, de manera natural, de manera espontánea, la palabra comenzó a salir hacia todos los demás sitios. Incluso habla ahí de Macedonia, el norte de Grecia de aquel tiempo, como el Imperio Romano tenía dividida Grecia, al norte Macedonia y al sur Acaya. Todo el país de Grecia de aquel tiempo había recibido la palabra por medio de los tesalonicenses, y también dice que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, ese mismo versículo. Por lo tanto, hermanos, lo que vemos aquí es que no era algo provocado, no fue parte de la programación del año, no era un programa finamente elaborado para hacer una campaña evangelística ni para tener un ministerio de evangelismo. Y no estamos en contra de esas cosas, estamos a favor de ello. Pero aquí no hubo que organizarlo. La gente estaba sencillamente llena del Espíritu, la gente estaba impactada por el Evangelio, la gente estaba enamorada del nombre del Señor Jesucristo, y por lo tanto salir a predicar no era nada forzado, era espontáneo. Hermanos, muchos de ustedes conocen al pastor Rod Bell, al doctor Rod Bell. Él escribió su biografía y yo quiero compartir algunas cosas de lo que el Señor hizo en su iglesia en el año 1992. Yo quisiera leerles esto. El Espíritu de Dios decidió visitar esa iglesia y fíjense lo que comenzó a suceder. Durante uno de los servicios, un viernes en la noche, aproximadamente 10 a 12 jóvenes fueron salvos. Al día siguiente, sábado en la noche, aproximadamente 35 almas fueron salvas. Al día siguiente, domingo en la noche, al final del culto, 200 creyentes pasaron al frente para confesar sus pecados. En la noche, ese mismo domingo,
57 almas fueron salvadas. El lunes en la mañana, en el colegio de la iglesia, él le pidió al director del colegio que oportunidad para predicarle a los jóvenes e hizo una invitación. 71 jóvenes se entregaron al Señor Jesucristo esa mañana. Más adelante, los días fueron pasando. Al domingo siguiente, 27 personas recibieron al Señor. Y así, hermanos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Al final de unos 3 meses, más de 450 almas habían recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces, ¿puede el Señor hacer esto? Yo creo que el Señor lo puede hacer con una iglesia que está dispuesta a dejarse usar por el Señor. Necesito subir esto un poco porque me estoy quedando bastante ronco. Una iglesia que está dispuesta a dejarse usar por el Espíritu de Dios. Ellos impactaron Grecia completa y más allá. Pero fíjense lo que leímos en Tesalonicenses. Partiendo de vosotros fue extendida la palabra de Dios. Escuchen lo que el doctor Bell escribió. Lo más sorprendente de todo esto es que no fue forzado. Era tan fácil y tan libre. Y pidió y oraba y escribía una oración orando al Señor para que siguiera con el avivamiento. Haz la obra de Dios con osadía. Seamos llenos del Espíritu de Dios, compartamos el Evangelio resueltamente. Y amados hermanos, cuando este Evangelio, cuando la obra de Dios es hecha con osadía y el Evangelio es predicado osadamente, el Evangelio va a producir frutos. Fíjense el versículo 8. El versículo 8 dice que ellos, partiendo de ellos, la palabra fue divulgada. Y dice más adelante, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Su fe fue conocida. Hermanos, el Evangelio produce evidencias. El corazón abierto de ellos al Evangelio. Su corazón estaba abierto al Evangelio. El apóstol Pablo se quedó allá y durante 3 fines de semana predicó en la sinagoga. Después los expulsaron de la sinagoga y Pablo tuvo que iniciar la iglesia en otro lugar y siguió trabajando con ellos probablemente por 2 o 3 meses. Y ellos tenían un corazón tan abierto a la palabra de Dios que rápidamente su fe se extendió. Pablo fue perseguido y estamos hablando, hermanos, que esto fue allá por entre el año 45 al 47 después de Cristo. Fue poco tiempo después de la Pentecostés, solamente 14, 15 años después de Pentecostés. Y vemos al Espíritu de Dios trabajando 15 años después, exactamente de la misma manera que trabajó con Pedro y Juan en la época de Pedro y Juan. El Espíritu de Dios no cambia. Por lo tanto, asegúrate tú a tener la verdad. Porque tú vas a ser transformado de raíz, versículo 9, ahí de Tesalonicenses. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, fíjense el cambio de raíz, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En vez de imágenes muertas que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. En vez de adorar
conceptos y filosofías muertas. Ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y como se convirtieron de corazón, se vieron las evidencias. Regresando a Hechos capítulo 4, hermanos, asegúrate de tener la verdad. Fíjense el versículo 10. Sea notorio, sigue hablando Pedro, a todos vosotros, mientras hablaba con los líderes religiosos y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Asegúrate tener la verdad, sé fiel al nombre de Jesucristo. Pregunta, ¿por qué Pedro y Juan estaban en ese sitio? Porque estaban proclamando el nombre de Cristo y estaban hablando de la resurrección de Cristo. Entonces vinieron ellos, los pusieron en la cárcel, al día siguiente los sacan y le dicen, ahora díganme, ¿por qué ustedes están hablando eso? ¿Cuál es el mensaje de ustedes? El mensaje de nosotros es el mensaje que ustedes escucharon ayer. La salvación es en Cristo Jesús y Él ha resucitado, está vivo y puede salvarles a ustedes. Es el mismo mensaje. Los metieron preso por ese mensaje y cuando lo soltaron un momentito, ¿el mensaje cambió? No, sé fiel al nombre del Señor Jesucristo. Sé claro en cuanto al mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. Sé directo con relación a nuestro Salvador. Versículo 12, Pedro les dijo a esos líderes religiosos, escuchen bien, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. La salvación no está en Moisés, la salvación no está en Abraham, la salvación no está en ninguno de ustedes, la salvación no está en ninguno de esos filósofos griegos. La salvación no está en los dioses muertos, la salvación está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el mensaje. Sé directo. Amados hermanos, calla las bocas de aquellos que se oponen con vidas y servicio llenos del Espíritu Santo. Versículo 13 y 14 ahí mismo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, los líderes religiosos, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria al Señor, qué bueno, qué maravilloso es ese versículo. Calla la boca de la gente. Muchas gracias. Gracias, hermano. Perdonen, sigamos. Calla la boca de aquellos que se atreven a oponer con vidas y servicios llenos. Amados hermanos, a veces cuando nos convertimos a Cristo, los primeros en oponerse a nuestra conversión es nuestra familia inmediata. Nosotros nos convertimos a Cristo, inmediatamente recibimos oposición del esposo o de la esposa, de nuestros padres, de nuestros hermanos. No sabemos por qué. Pero lo mejor que hay en el mundo no es que una persona se convierta en su pecado a servir al Señor Jesucristo. ¿Por qué se oponen? Es un tema de competencia de religión. Amados hermanos, el verdadero cristianismo no es una religión, es una vida. Él nos ha comprado y nos ha redimido y nos ha hecho sus hijos por su gracia. ¿Qué somos nosotros, pecadores que merecemos el infierno? Pero si Él quiere regalarnos la salvación, ¿no voy a recibirla? Esa misma salvación en el mismo Salvador está dispuesta para ti que estás aquí esta mañana.
La misma salvación, el mismo Salvador, el mismo poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Cristo que está vivo, resucitado, es el verdadero Salvador. ¿De qué nos sirve un Cristo muerto? Él ha resucitado y quiere salvar tu alma. Entrégate a Él. Ellos dijeron, reconocían que habían estado con Jesús. Ay, hermano, pasa mucho tiempo con el Señor Jesús. Pasa mucho tiempo con el Señor Jesús. Permite que el Espíritu de Cristo traiga cambios innegables. Ellos decían, no podemos negar estas cosas. También en capítulo 1 de Tesalonicenses, versículo 8, dice, nosotros no tenemos nada que decir, decía Pablo. Todo el mundo habla de ustedes, hay evidencia. Pero no negocies las verdades que no son negociables. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, más, no hables en nombre de Cristo. Y Pedro y Juan dice, bueno, juzguen ustedes delante de Dios si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. En otras palabras, a esas autoridades que tenían el poder para meterles en la cárcel, Él les dijeron en su cara, el nombre de Cristo, la resurrección de Cristo es nuestro mensaje y nuestra vida. Y vosotros hacéis bien entregarse a ellos, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual ustedes pueden ser salvos. Y si ustedes quieren que no hablemos de ese nombre, pues lamento, seguiremos hablando, proclamando, amando ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No negociéis verdades no negociables. En tercer lugar, el poder de Dios, hermanos, obrará por medio de la unidad de su pueblo. Ellos entonces salen de la cárcel, versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, y aquí en su oración citan la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Jesucristo. Citaron el Salmo 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, unánimes, si queremos hacer la obra de una iglesia vigorosa, necesitamos estar unánimes. Necesitamos estar unidos, necesitamos tener una misma mente, un mismo corazón, una misma actitud. Necesitamos amarnos y no criticarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos ayudarnos, necesitamos estar en un mismo sentir, con una misma mente, reconociendo juntos como ellos lo que Cristo está haciendo. Pedro y Juan vinieron a los demás discípulos, a los más creyentes, y les contaron lo que Cristo, exactamente lo que el Señor Jesús estaba haciendo, y ellos lo reconocieron juntos y oraron juntos en adoración a Dios. Reconozcan juntos lo que Dios está haciendo.
Oren juntos, alaben a Dios por su soberanía, como vimos ahí en esa oración. Alaben a Dios por su poder en la creación, sobre la creación y a través de la palabra predicada. Alaben a Dios porque tenemos su palabra. Ellos tenían la palabra y pudieron citarla aún en la oración. Hermanos, una iglesia que tiene una iglesia vigorosa, cuando obra, las cosas suceden. Es una iglesia que sirve. Y por causa del tiempo no vamos a buscar de nuevo a Tesalonicenses. Sirvámonos unos a otros. Primero a los Tesalonicenses 4 a partir del versículo 6. Sin engaño, en santidad, con entrega genuina, sirvámonos unos a otros. Crezcamos, hermanos, en ello, dice la Escritura, más y más. Y que nuestro servicio sea conocido más allá de la iglesia. Sirvamos también a la comunidad. Sirvamos, que sepa la comunidad quiénes nosotros somos. Salgamos a servirles. Y hermanos, no quiero dejar este último punto, versículo 31 al 37. Ya lo leímos. Este punto es: dejemos libre al Espíritu de Cristo. Dejemos libre al Espíritu de Cristo. ¿De qué usted está hablando, pastor? Soltemos, como decimos en República Dominicana, soltemos en banda al Espíritu de Cristo. Dejemos que el Espíritu de Santo actúe. Dejemos que Él cambie, dejemos que Él transforme, dejemos que Él quebrante, dejemos que Él transforme. No critiquemos a la gente, no hablemos mal a la gente ni de la gente. Dejemos que Cristo haga su obra por medio del poder de su santo y bendito y glorioso Espíritu. Nosotros no tenemos miedo a la obra del Espíritu Santo. No sabemos relacionarnos con el Espíritu de nuestro Santo Dios. Y nosotros no sabemos cuando Dios está actuando. Y cuando vemos a un joven, a un adulto que está ansioso por servir, que a veces incluso en su ansiedad, en su vigor por servir al Señor, en su energía por servir al Señor, puede cometer ciertos errores, pero lo que hacemos nosotros es lo frenamos. Traemos un tapón sobre la obra del Espíritu de Dios. No, hermanos, dejemos que el Espíritu obre, dejemos que el Espíritu siga cambiando, deja que el Espíritu te cambie a ti, que te quebrante a ti, que cuando se hable de ese pecado que tú cometes, quebrántate, llora por tu pecado, pídele perdón a Dios. Levántate de la silla y vete donde esa hermana que has criticado y pídele perdón y haz reconciliación. Deja que el Espíritu Santo obre. Eso vimos nosotros aquí, como el Espíritu de Dios estaba suelto, obrando. Y hermanos, prepárate para ver cosas extraordinarias que nunca has visto. Prepárate para ser alguien extraordinariamente transformado. Dice aquí que ellos no consideraban nada suyo como propio, que ellos todo lo que tenían lo tenían en común. Sé transformado por el Espíritu glorioso y poderoso de Dios. Transforma tu ser, transforma tu forma de pensar, transforma tu corazón. No seas más egoísta, sé transformado, sé abierto, entrégate. Pastor, me van a herir, sé herido. El herido fue por nuestras transgresiones. Sé transformado, sé desprendido. Pero esto me lo he ganado con mucho sacrificio. Gloria a Dios que te dio la fuerza para ganártelo. Despréndete de Él.
El Espíritu Santo quiere transformarte. Prepárate para actuar en formas extraordinarias como nunca has actuado. Ellos iban y vendían sus heredades y las compartían con todos. Y dice, no había una sola persona con necesidad. Durante este tiempo que el doctor Rothbell experimentó y la iglesia experimentó un avivamiento, prepárate para ver cosas que tú nunca has visto. Sobre 250 hermanos se pararon al frente y se comprometieron a salir esa semana a ganar almas por el vecindario. Durante el culto, las canciones fueron increíbles. Había un coro gigante en la congregación mientras cantaban. Los corazones de los santos fueron desatados y sus labios fueron abiertos y fueron puestos en libertad para cantar. Una persona se acercó a mí, escribe el pastor, y dice, yo he usado el diezmo de Dios para comprar cosas. Y ahora yo voy a vender todas esas cosas y voy a tomar el dinero y se lo voy a entregar al Señor. Otro dijo, he estado criticando y diciendo chismes sobre esta iglesia y sobre diferentes personas. Yo quiero reconciliarme con todos. Otra persona preguntó o dijo que había estado también chismeando sobre la iglesia. Y otro joven preguntó a la iglesia públicamente si podían por favor perdonarle porque él había tenido una mala actitud y un espíritu rebelde. Y dice él, vi a un hombre que estaba tan bajo la convicción del Espíritu de Dios que desde atrás él vino gateando hacia adelante mientras gritaba al Señor que le perdonara. Amados hermanos, ustedes que tienen muchos años en la iglesia, este pastor y esta iglesia, él era en ese tiempo el presidente de la FBF, el presidente de la Confraternidad Bautista Fundamental de Estados Unidos, el ícono del fundamentalismo de Estados Unidos, y estas cosas estaban sucediendo en su iglesia. Otro hombre ahí en la iglesia estaba temblando como una hoja movida por el viento, temblando y quebrantado ante un Dios todopoderoso. Y así sigue él hablando de lo que el Señor estaba haciendo en la iglesia. Amados hermanos, una iglesia vigorosa. No esperes que el hermano que está a tu lado dé el primer paso. Da tú el primer paso. El Señor nos ha llamado a la reconciliación los unos con los otros. ¿A quién tienes que pedir perdón? ¿A quién tienes que perdonar? El Señor nos ha llamado a compartir el evangelio glorioso del Señor. Un evangelio que es para salvar tu alma y las almas de los demás. La obra de una iglesia vigorosa. Espera resistencia, haz la obra de Dios con osadía. Espera ver el poder de Dios que va a obrar por medio de la unidad de su pueblo. Y deja libre al Espíritu de Dios para que haga la obra. No interrumpamos al Espíritu de Dios. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra una vez más. En este momento, Señor, queremos pedirte perdón.
Perdóname, Señor, por tanta infidelidad de parte mía. Perdóname, Señor, todo ese pecado que te deshonra y que lastima a la iglesia. Perdóname, Señor, las ofensas que he cometido contra mis hermanos, aún sin saberlo. Perdóname, Señor. Perdona a la Iglesia Bautista Cristiana. Obra tú, Señor, y transfórmanos. Ayúdanos a ser una iglesia victoriosa, a tener el carácter y el corazón para que podamos hacer una obra que te glorifique, te exalte, proclamando siempre la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Quizás esta mañana haya alguien que quiera entregarse al Señor Jesucristo, quiera recibir hoy el perdón de Él para salvación de tu alma, perdón de tus pecados. ¿Hay alguien en esta mañana que quisiera? Si tú levantas tu mano, nos acercaremos a ti para orar contigo. ¿Quieres tú esta mañana recibir de parte del Señor Jesucristo perdón para tus pecados, esperanza para tu vida, salvación para tu alma? Si deseas, si hay alguien que desea, déjeme ver su mano. Si levantas tu mano en alto, yo puedo verla y alguno de nosotros se va a acercar para conversar contigo, orar contigo. ¿Hay alguien? Si tú estás bajo convicción del Espíritu Santo, no resistas. Deja que el Espíritu haga su obra. ¿Hay alguien? Bien, Padre, obra en nosotros, transfórmanos, transfórmame a mí. Y sea Cristo glorificado. Amén.